Bueno, pues vamos allá, que son las 7:10 de la tarde. Bueno, buenas tardes. Con la mesa redonda de hoy, con quienes me acompañan, vamos a cerrar el ciclo en pantalla Asturias, hoy en el cine y el audiovisual. Vamos a tratar de que este sea un debate vivo entre los cuatro. Yo trataré de intervenir lo menos posible, en alguna ocasión a lo mejor para cortarlos, si veo que se exceden, por favor, y monopolizan la palabra, que yo que se decía en las asambleas de la universidad. Van a hacer una primera exposición muy breve, un par de minutos, que responda a el título genérico de este ciclo, como decía, en pantalla, Asturias hoy en el cine y el audiovisual. Y para no alargarme, yo voy a ir presentando a cada uno de ellos antes de que tome la palabra. El primero que lo va a hacer es Pablo Casanueva, es el más joven de todos nosotros, aunque lo disimula con la barba, y puede también que el más precoz de todos los que nos sentamos aquí. La imagen, ya sea a través de la pintura, la fotografía o del cine, forman parte de su vida desde muy pronto. En 2013, creo que con 17 años, dirigió la película Bernabé, su primer largometraje, y el primero también grabado íntegramente en asturiano. Ese mismo año inició sus estudios en comunicación audiovisual, que hizo en Burgos y en Bilbao, y por lo que ha dicho en alguna ocasión, y he tenido también yo la oportunidad de leer, parece ser que no le aportaron demasiado, ¿no? De su obra podemos destacar, por ejemplo, la película 8 filmes sobre la guerra, el cortometraje La serie Construcción de la memoria, la pieza musical Menxaxe, para la mocedad del imperio, o la videocreación Conserveres. Pablo, tienes tus 2 minutos. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Gracias por el convite. Reitero lo que dije al inicio de las jornadas en mi ponencia. Bueno, pues no sé muy bien cómo concretar esa definición del contexto de Asturias en el audiovisual, o bien en la pantalla o en el cine, ¿no? Y es verdad que a mí préstame diferenciar por un lado el audiovisual, que es uno de los géneros que más consumimos ahora mismo y específicamente consumimos, y por otro lado está el cine, que no me prestaría usar el mismo término de consumo, sino que bueno, que hay otro proceso de lectura o de observación, ¿no? Yo creo que Asturias está, bueno, en un momento de retraso respecto a otras comunidades, otros territorios del Estado en relación al audiovisual, pero que hay mimbres, que hay interés y sobre todo que hay historias que contar. Yo puedo ser un caso de ellos, ¿no? Y muchos compañeros y compañeras que están, yo voy a intentar hablar desde la mi perspectiva del más mozo que estoy aquí, pero mucha de la mi generación pues está viviendo fuera, tratando de trabajar y intentando venir aquí a contar alguna buena historia, pero no suele topar mucho apoyo, muchas facilidades, y eso, bueno, pues repercute pues en una falta de una filmografía más moza, con miradas nuevas y con temas distintos. Bueno, entonces esto aquí. Después entramos en materia. Marcos Merino, ya tuve ocasión de presentarlo en su ponencia, es licenciado en imagen por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en Telecinco 15 años, hasta 2010, cuando decidió cambiar el periodismo por el cine, y también decidió en ese momento cambiar Madrid por Asturias, volver a casa, y aquí ha hecho, entre otras cosas, el largometraje documental Remine. Sí. No voy a caer en lo del otro de decir Remain. Remine, el último movimiento obrero, las miniseries de televisión La Yucha y Patrimonio, cortometrajes documentales, piezas también documentales para exposiciones artísticas colectivas, y el largometraje de no ficción y memoria en la derrota no conviene olvidarla, de la que hablamos ampliamente el otro día. Ha dirigido también el aula de cine de la Universidad de Oviedo y sus trabajos han participado en más de 40 festivales de cine y ha obtenido premios importantes en algunos de ellos. Marcos. Bueno, voy a ser breve como Pablo. A mí me gustaría que las conferencias hubieran intervenido en el sujeto y que estuviéramos hablando del audiovisual asturiano y del cine asturiano, ¿no? Pero no podemos porque al final, especialmente el cine es un dispositivo y podemos hablar de audiovisual en Asturias y de cine en Asturias, pero no de estos dos conceptos todavía, ¿no? Desafortunadamente. Como decía José Ramón, yo regresé aquí hace ya 12 años, ya casi, sí, 12 años, y
Y las cosas han cambiado en este tiempo, especialmente la valorización del patrimonio, que es por lo que nos unimos aquí hoy, se ha transformado mucho en cuanto al elemento de difusión, pero nos queda convencernos del hecho de compartir, ¿no? y de acabar con unas inercias muy negativas que han poblado, bueno, que tienen más que ver con la precarización del sector y con la falta de políticas públicas que con otra cosa, pero que han generado pues unas estructuras que tenemos que cambiar cuanto antes, ¿no? Más próximas a la democratización, a la transparencia y a la oportunidad y a la igualdad de oportunidades y sobre todo a la oportunidad de los más jóvenes, ¿no? Bueno, supongo que luego hablaremos un ratito de todo esto y sobre todo este concepto, ¿no? Me encantaría que algún día esta conferencia fuera una conferencia sobre el cine asturiano y el patrimonio y no sobre el cine en Asturias. Jaime, a mi izquierda, Jaime Santos es licenciado también en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Como periodista ha pasado por, yo creo que casi todos los medios de comunicación asturianos, periódicos como La Nueva España, La Voz de Asturias, la revista Atlántica 22 y también la radiotelevisión pública del Principado. Ha vivido una temporada en Nueva York, cosa que a mí me sorprende porque ahora está vecindado en Rengos, alguien diría que es un sitio un poco remoto, en Cangas de Narcea. Como cineasta es autor, entre otras cosas, del corto Trubia, Estoy de Patrimonio, y las películas documentales Prejubilandia, Guardianes de la Cultura Rural, La Casa Viva, Hórreos, Cofre y Tesoro y Escombro, una historia a cielo abierto. Jaime, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera empezar esta charla, esta reunión aquí, teniendo un recuerdo para Fernando Rodríguez, para Fernando Chuarca, que el martes pasado estaba sentado en aquella silla y no está entre nosotros. Una persona que hacía la vida un poco mejor. Yo creo que sería capaz incluso de quitarle importancia a su propia muerte, pero bueno, yo no puedo, por lo menos los que conocimos no podemos, porque es una de esas personas que son pegamento en este caso para la cultura asturiana, así que hoy tenemos un poco menos de pegamento en nuestra vida cultural. Y bueno, pues nada, desde aquí un enorme abrazo y un gran recuerdo para él y para Fe, para su esposa. Bueno, yo sí creo que, a diferencia de Marcos, ya empezamos un poco tal, sí creo que existe un cine asturiano, que existen unos suficientes iconos identificativos, tonos y temas que definen un bloque que podríamos definir como cine asturiano en los últimos 30 años. Por ejemplo, que sí que es verdad que se dedicó más a ciertos temas y que tocó ciertas melodías con más insistencia, y por eso pues, dice que hay un cuerpo de cine asturiano. No tengo mis serias dudas sobre si existe un audiovisual asturiano, es decir, una televisión hecha por asturianos que hable de las cosas asturianas, que reflexione de la cultura asturiana en toda su extensión. Creo que la televisión todavía no llegó ahí, a decir que tenemos un bloque audiovisual identificable como audiovisual asturiano, y también creo que estamos en un momento crítico, ¿no? Porque tenemos que engancharnos al tren del nuevo audiovisual, al tren de las series, al tren de las plataformas, incorporar ahí nuestras vivencias, nuestras historias y bueno, contar historias que todavía están por contar y que yo creo que son necesarias para redimirnos como sociedad. Y por último, Adolfo Camilo Díaz. Yo de Adolfo siempre digo que es un hombre del Renacimiento, hace de todo y lo hace todo bien, aunque fundamentalmente a mí me parece que es un activista cultural. Es historiador, escritor en castellano y asturiano, articulista, crítico de cine, autor de ficciones sonoras con adaptaciones de obras como La Regenta o La Guerra de los Mundos, músico, yo tengo en casa alguno de sus discos, miembro de la Academia de la Lengua y también del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Pública del Principado, o sea que si queréis dar caña, pues alguna responsabilidad tendrá Adolfo. En el terreno audiovisual ha dirigido cortometrajes de ficción como Gata, el mediometraje Llobos, vídeos musicales y documentales sobre patrimonio histórico. Adolfo, cuando quieras. Eso de ser hombre del Renacimiento, por ajustamos al tópico que me persigue, conlleva que, claro, son muchos los entes que saben para que se metan conmigo. Pluriempleo, a veces el pluriempleo, porque no llegas para comer con uno. Desde que en el 1896 dos portugueses recorriendo Asturias fueron enseñando lo que era en aquel momento el invento de los Lumière en Asturias, pasando por la primer peliculona, unos 5 minutos, titulado curiosamente El Lladrón de Fruta,
que en 1905 fizo Jesús Manteola en Xixón, hasta la actualidad, en aquel momento con ese lladrón de fruta estamos hablando de una producción asturiana, perres asturianes, ejecutantes asturianos, ideadores asturianos. Entiendo que de esos presupuestos, en este caso pues, puramente histórico, académico, podemos falar perfectamente con propiedad de un cine asturiano, que despois ya máis grande, máis pequeno, máis guapo, máis feo, entraríamos ya en otro tipo de adxetivaciones. La prueba evidente de que hay un cine asturiano son los presentes en esta mesa. Frente a esto, vivimos en un país hostil, non hai industria. Podemos aguantar poles dos cosas a la vez, sin que una anule a la otra, pues con mucha dificultad, con excesivo a tendencia al milagro, que é lo que representan estas personas que estamos aquí sentadas, sobremanera los creadores que a día de hoy siguen estando al pie del cañón. Por lo tanto, sí, entiendo que podemos falar con propiedad de un cine asturiano, de un audiovisual asturiano, y ya entraríamos en debate a la hora de analizar cómo se desarrolla cada uno de ellos. Si queréis empezamos por ahí, Jaime. Yo creo que has distinguido entre cine de ficción y audiovisual. ¿Qué recorrido tienen las producciones o podrían tener las producciones por un lado, por otro, con los precarios medios, que yo creo que hay que hablar sobre todo de eso, que tenemos en Asturias, para una cosa y para otra? Sí, claro, los medios desde luego condicionan muchísimo el producto. Me refiero, perdón, a medios económicos. Medios económicos, sí, sí, los medios económicos condicionan mucho. De hecho lo que más se dio en Asturias, lo que más se produce en Asturias es cine de no ficción. Cine de no ficción, porque es más barato y es más asequible. Y bueno, digamos, eso y creo que está marcado por los medios. No yo en mi caso, porque yo realmente la ficción, para mí la realidad es muchísimo más interesante que la ficción. A mí lo que me gusta hacer un documental es que no sé cómo va a terminar. No es un poco como el fútbol, ¿no? Nos gusta el fútbol porque no sabemos lo que va a pasar. El resto de las cosas están bastante ya guionizadas, ¿no? Entonces más o menos puedes prever por dónde van a salir las cosas. Pero, por no perderme, claro, como no hay, evidentemente la una se necesita la otra. Hoy vemos a actores gallegos recogiendo premios Goya porque hay una producción audiovisual en general, no solo cine, sino también mucha televisión y muchas series de ficción o de no ficción, y con todo lo que lleva alrededor, ¿no? Pues trabajos corporativos que los hizo desde Saura hasta Buñuel, todos hicieron trabajos publicitarios, en fin, todas estas cosas que nos mantienen a los artistas, nos dan de comer entre una cosa y otra. Si no hay una industria ahí detrás, pues realmente lleva caminar de oasis a oasis, pues para 3-4 años de un proyecto a otro, es complicado. Realmente, y es necesario que se junten todos estos factores, la televisión, la radio, voy a decir la publicidad institucional también, porque realmente está muy focalizada en todo lo que sea turístico. La publicidad institucional rara vez se atreve con temas que son, digamos, diferentes o tal, o con enfoques diferentes, esto muy normativo, muy tal, y eso no ayuda. Y tampoco ayuda la precariedad de la televisión. Pero yo creo que dentro de este panorama un poco desolador, pues sí, efectivamente, hay mucha gente moza, hay mucha gente no tan moza, bueno, todavía tenemos de esta sociedad intelectual, ¿no? que es Asturias, que tiene un nivel cultural, bueno, pues decente, aún en estos tiempos del siglo que estamos, ¿no? Y que debería diferenciarnos con respecto a otras comunidades. He dicho, bueno, pues creo que de algún modo estamos ahí. Pero sí, es necesaria una inversión mucho más poderosa y más comprensiva, más que englobe todos estos factores, porque al final es lo que se alimenta, ¿no? Lo que decía el otro día, si contamos historias que le interesan a la sociedad va a solicitar más de estas historias, ¿no? Por ejemplo, el caso de Fariña o Patria, que son temas muy difíciles, pero que enfrentan a la sociedad con su propia realidad, y la gente no solo las absorbe, sino que demanda más, y esto va creando, pues, digamos, esta industria, ¿no? Podéis intervenir cuando... Yo voy a hacerlo sobre todo por el tema de, ya que bueno, he abierto esa polémica de la no existencia o la existencia del cine asturiano. Bueno, yo sería cómplice de esto o lo contrario, ¿no? Pero quiero explicar bien esto, ¿no? Cuando yo digo que no existe el cine asturiano, no es que no... yo creo que el cine es un dispositivo y lo que hay son películas, ¿no? Yo no conozco ni un cineasta en Asturias, ni uno solo, porque entiendo que para ser cineasta hay que vivir del cine, hay que ser profesional.
Lo que hacemos, todos los que estamos aquí, es hacer una película cada X tiempo, pero no es nuestra fuente de ingresos, no es nuestro trabajo. Y esto es lo que yo hablo cuando hablo de la no existencia del cine asturiano, la falta de un dispositivo. El cine, yo entiendo que no es el qué, sino el cómo, en la mayor parte de los casos, ¿no? Y el debate cuando se habla de cine asturiano siempre se habla del qué, nunca se habla del cómo. Y creo que por aquí tendríamos que plantearnos determinadas cosas, ¿no? Al final es obvio que hay películas en Asturias y que hay una variedad y una diversidad de películas que, bueno, lo que cuenta Jaime es total, que no podemos afrontar la ficción por falta de recursos, ¿no? Pero sí creo que incidir en esto, ¿no? En que para que exista un cine tiene que haber un dispositivo y lo que tenemos nosotros son películas aisladas que creo que no conforman todavía una cinematográfica. ¿Estás hablando de cine, de ficción o de cine en general, sí. Por este matiz, ¿no? Si no hay nadie que pueda vivir, es complicado que exista esa industria o que exista ese sector, ¿no? Si no somos capaces ninguno de vivir del cine. Yo no sé, tengo dudas porque entonces, por ejemplo, músicos tampoco... Habrá pocos músicos que se queden solo a dar conciertos, ¿no? Yeah. Muchos tienen que dedicarse a la educación, a ser profesor de música o trabajar en correos por la mañana, no sé. Que lleva una tendencia habitual, ¿no? Pero hay varios músicos que sí viven de la música, ¿no, Pablo? Bueno, supongo que Rodrigo vivirá de la música, Rodrigo Cuevas... No muchos, pero hay algunos. Alguno hay. Alguno habrá, me imagino que sí, ¿no? Pero... Y también lo que comentaba Xame antes, ¿no? Que muchos autores clásicos tuvieron que... o tienen que dedicarse también a la creación audiovisual de publicidad o trabajos corporativos o lo que sea, ¿no? Que entonces la dedicación exclusiva a hacer películas ya, lo que pasa es que es muy compleja, ¿no? Tú y yo hemos hablado de este tema, el tema del concepto burgués que representa esto, ¿no? Y yo también lo de... como que defínete el trabajo al que te dedicas, ¿no? Yo vinculo un poco al trabajo de Unifica y todas esas cosas, ¿no? Que a mí repelen un poquitín y que si ves igual tengo que vivir de un trabajo haciendo cosas que a mí no me peten tanto, pero lo que realmente me define y es lo que hago el sábado por la mañana cuando estoy a gusto conmigo mismo y estoy escribiendo poesía o tocando la guitarra, no sé, ¿no? Yo creo que lo que intenta decir Marcos, y a lo mejor me confundo, es que hay que distinguir el cine, ya sea el que sea, de ficción o no ficción, el cine como arte o el cine como industria. Yo creo que tú estás hablando del cine como industria. Sí, bueno, estoy hablando de la profesionalización de las cosas, ¿no? El hecho del ejemplo que plantea Pablo, por ejemplo, es muy loable, además es muy común, esto de funcionario por la mañana y cineasta o escritor o músico por la tarde, ¿no? Pero que no garantiza la sostenibilidad, sí, ¿sabes? Que no garantiza la independencia en muchos casos, que además genera precarización, porque esa persona ya no necesita los recursos, no tiene que plantearse la exigencia de establecer unas condiciones mínimas para poder rodar una película. Bueno, aquí hay un debate eterno, ¿no? Con todo esto, sí. Sí. A ver, El hombre del préstame la entrada de Marcos en el tema, en esa tesitura, porque propicia el debate. Claro. Pero, dende luego, entiendo que con estas enmiendas a la totalidad quedamos absolutamente sin industrias culturales en Asturias, porque no hay una sola en la que tú puedas decir que hay una masa crítico que vive de las artes plásticas, que vive de la literatura, que vive de la música, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hacer esa enmienda a la totalidad puede llevarnos también a errar el diagnóstico, entrar en territorio solipsista y no saber muy bien en dónde nos atopamos y si queremos realmente vivir aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que partir de un análisis previo. ¿Por qué aquí pasa lo que pasa? Es decir, estamos en una comunidad con la cultura intervenida. No entro si para muy bien, para muy mal. Intervenida públicamente. No hay de momento alternativa. ¿Tendría de haberla? Por supuesto. Tenemos 60 y pico mil pymes y empresas con más de 100 trabajadores, hay más de los 5.000. Con que un 10% de ellas apochinar en algo para tirar de las artes plásticas, para tirar del teatro, pues a lo mejor estaremos en otros territorios. El territorio que tenemos danos la sensación de que ya el que tiene que ser, niego la mayor, por supuesto. Es decir, niego que a pesar de que de momento así sea el Principado y los ayuntamientos tengan que ser los contratadores, los que establecen el tablero de juego, etcétera, etcétera, olvidándonos de todas las demás posibilidades que sí aparecen en otras comunidades. En antes decía, como dos pequeños titulares, que no tenemos industria, compartímoslo, porque en el fondo, aunque tires esa pedra,
en el fondo compartimos absolutamente el sentido de lo que quieres, de lo que estás diciendo, de lo que estás señalando, pero no tenemos esa industria, analicemos los porqués, veamos también los problemas internos de los propios productores, de quién fa cine, el caso que nos ocupa, quién se dedica al audiovisual, de qué manera, etcétera, etcétera. Una cierta tendencia al pionerismo, muchas veces ignoramos de dónde venimos o lo que hubo en antes para poder depender de algo de lo que hubo en antes, porque muchas veces estamos empezando siempre como Sísifo, agarrando la piedrona para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y escaecemos, olvidamos lo previo. En ese sentido que a lo mejor de sí previo podríamos depender de alguna cosa, por lo menos para no repetirla. Falábamos de esa falta de industria y falábamos de esa hostilidad del territorio. Esa hostilidad del territorio manifiéstase de una manera, para el caso que nos ocupa, ya lo señalábamos cuando intervino Pablo Casanueva en la subconferencia, somos la única comunidad de todo el estado, de toda la península, que no tiene filmoteca, por ejemplo. Como historiador y como creador entiendo que hay una pata fundamental para el mantenimiento, recuperación, etcétera, etcétera, de la memoria fílmica de mi país. Los únicos, La Rioja, que hay poco más que Xixón, tienla, y bien curiosa, todas las comunidades. Aquí tenemos la disculpa de que no, ya que sacamos la cinemateca, cumple otra función. Tiene otra voluntad de menearse que no es precisamente esa. Lo que faiga o deje de hacer, igual yo ya que no vengo representando a la TPA, estoy en el Consejo, pues no vengo representando a la Academia, aunque sea académico, es la lengua. Es decir, tengo mis opiniones, en algunos casos coincidentes y en otros casos diametralmente contrarios a lo que se pueda hacer desde la actual TPA, pero no deja de ser una herramienta en positivo de la que tenemos que tirar. Es decir, tampoco me vale. Estoy recordando ahora, y con esto remato, Speak, unas declaraciones de Juan Gona de ahí, coincidentes un poco en esta misma línea que tú planteabas, de ahí 5 o 6 años, donde él decía, el cine asturiano... Juan Gona, vamos a explicárselo a la gente que no conoce, es un productor de cine asturiano, dueño de los estudios que tenemos en Calle Mollonier. Juan Gona, productor, además, bueno, con un currículum que lo avala, un profesional que vive de ello, no de Asturias, no de lo que se produce aquí, pero sí un profesional absolutamente reconocible a nivel estatal. El titular, que un medio de comunicación presentó una entrevista con él, era: el cine asturiano es un camelo. Bien. Eso tiene que ver con lo que yo he dicho. Sí o no, o depende. Y es decir, yo prefiero apostar por ese cine asturiano con sus 100 años de historia, humildes, con piquinos más interesantes y donde a nivel de producción casi que siempre fue un puñetero desastre, fuera por los malos de lo público, fuera por los malos de lo privado. Dame igual. Voy a introducir una variante. ¿Producir aquí en Asturias, para Asturias? Pregunto. Y luego, ¿el tamaño importa? En este caso estoy hablando de la población, 1 millón de habitantes y 10.000 kilómetros cuadrados de territorio. Antes Jaime ponía el ejemplo de Galicia, donde efectivamente se hacen producciones que podemos ver en las televisiones generalistas o en las plataformas. Muchas de ellas filmadas en gallego, pero luego dobladas al castellano para que se puedan ver en Murcia. Insisto, el tamaño importa. ¿Y producir aquí para aquí tiene futuro? Bueno, yo, de todos mis trabajos, lo que más relevancia tuvo hasta ahora está hecho con la TPA en mente. Hice una serie de 5 capítulos sobre la historia de los ahorros en Asturias que estaba pensado para ser proyectado en la televisión pública asturiana, porque era su misión, pues, difundir todo el valor, el bagaje que tienen los ahorros asturianos. Entonces, desde el principio fue una producción hecha para ser emitida en la televisión pública asturiana, pero también primero con una visión, digamos, muy clásica de la televisión que a mí me enriqueció de Guaje, ¿no? De Félix Rodríguez de la Fuente o Attenborough, o este presentador que entre lo serio y lo cómico va viajando de un lado a otro y se acerca a los objetos y tal. Pues es una televisión, es un formato de televisión
muy clásico, con Carl Sagan, ¿no? Es el que realmente está pensado en este tipo de televisión que es muy universal. Y después, bueno, pues tuve la suerte de contar con unos profesionales increíbles y tener una historia muy potente en mis manos, y entonces esta historia que está hecha para la televisión pública española pues trasciende y llega a Renfe, llega a Movistar, llega a Filming, y hoy se sigue viendo pues, por gente en Valencia, en Portugal, en Japón, y es una historia absolutamente local, ¿no? Porque estamos hablando del horror asturiano, o sea, no puede ser más friki la cosa, ¿no? Y sin embargo tiene una trascendencia hacia el exterior. Primero porque estás hablando de historia, estás hablando de arte, estás hablando de antropología, estás hablando de muchas cosas que son interesantes para un público, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, viene hecho en Asturias, con estos criterios de calidad y de rigor se puede exportar cualquier historia a cualquier lugar del mundo, porque al final somos los seres humanos, los pica a todos los mismos sitios, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Yo creo que construir... financiar una película de Asturias é moi complicado e é consecuencia tamén lo que comentaba Xame de que la mayoría das películas que se fan en Asturias sean non ficción, non? Non sei que cantidad pues levantar agora 50.000 euros para facer unha película, podría llegar en algunos casos a conseguirse en Asturias, ¿no? Sin salir del territorio, e eso permite pues una non ficción, e en caso de facer unha ficción pues deixar de llau llevar a la precarización o dejar de lado pues, muchos pasos que conlleva una ficción, ¿no? O incluso los procesos de sonido que muchas veces son los que se desean de lado también porque no llega a la financiación, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay una traba muy grande que impide desarrollar más producción y producción de mayor calidad, ¿no? Y luego el nivel de población también, sin duda. Yo creo que de la mi generación, si quiero buscar perfiles para trabajar, tengo que buscarlos fuera. Este fin de semana tuve con una montadora gallega para hacer un tráiler, porque yo en Asturias no topo ningún montador o ninguna montadora, ¿no? Y mucho menos de la mi edad, de la mi generación, con la que pueda tener pues una comunicación más cercana o lo que sea, ¿no? Y también yo creo que dificulta mucho también los procesos creativos, ¿no? El cine es un arte colectivo, quizás es el arte colectivo por excelencia. Y yo siento que los procesos son muy individuales, muy solitarios, menos en estos últimos 2-3 años. Pude participar en el FinLab, un laboratorio de cine hecho en Les Cuenques, y conocer que hay xente de la mi generación haciendo, o con la idea de hacer cine también en Xixón o en Sariego o en Cangas de Narcea, y como, no soy yo solo el que está aquí tratando de contar historias a través de la pantalla, ¿no? Y eso favorece mucho pues, el diálogo, el compartir los procesos y los proyectos, ¿no? En fases muy incipientes. Entonces yo creo que sí, que los dos factores afectan. Yo no estoy, bueno, yo voy a seguir con mi papel de polemista ahora, tengo el papel de polemista. No estoy de acuerdo con que el cine asturiano esté igual ahora que hace 100 años, que tengamos una línea continua. No puedo asumir eso. En los últimos 15 años ha habido un cambio inmenso a nivel de producción, de precarización, pero de títulos y de reconocimiento nacional e internacional de nuestras películas. Esto es una novedad. Es una cosa relativamente reciente, y el nivel de producción tiene que ver con el digital, con la capacidad de producir, que ahora es más sencillo hacer una película de lo que era hace antes, ¿no? Esto por un lado. Y luego, plantearnos la financiación exclusivamente en Asturias es una anomalía nacional e internacional. Depende de los proyectos. Esto es otra de las costumbres que tenemos desde fuera, que padecemos muchas veces la gente que hacemos cine audiovisual, que parece como si tuviéramos una plantilla, ¿no? Al final, cada producción, cada película exige unas condiciones diferentes de financiación y de difusión, ¿no? Y bueno, hay películas que igual se pueden financiar en Asturias, pero todas las demás cinematografías, hablo de la catalana, de la vasca, de la gallega, de los que tienen caracteres más identitarios y más recursos que nosotros, la financiación no la cierran en sus comunidades autónomas, ¿eh? Las cierran en Madrid o a nivel internacional, ¿no? Esto es el cine. Y el cine ahora mismo, en España, no hay, yo creo que este año, hablo de cine independiente, no de cine comercial que esté vinculado a las televisiones o con productoras que estén vinculadas a las televisiones. Ese cine no se financia solamente por una comunidad autónoma, ¿no? Si el modelo de financiación que hay ahora mismo a nivel nacional está basado en las coproducciones interterritoriales. Entre 2 y 3 autonomías son capaces de sacar una película y acudir a las convocatorias nacionales y a las convocatorias europeas para terminar de financiarlo. El cine de ficción, estoy hablando, que es la barrera que tenemos, ¿no? El cine documental, pues lo mismo, hay documentales que se pueden hacer por un presupuesto de 30, 40.000 euros, pero la media a nivel nacional son 200.000.
Entonces, esta tendencia nuestra a la autocomplacencia, a la autolimitación, que nos ocurre muchas veces, bueno, no sé si tiene que ver con el aislamiento, esta historia de pensar, bueno, tengo esto y ya... No, la necesidad de ser ambiciosos, y me sorprende además mucho que nuestros responsables políticos, entre ellos la TPA, no hayan sido conscientes de este cambio en los últimos años, ¿no? De esta percepción que ha habido y se hayan modificado las políticas públicas y se hayan adaptado a estas necesidades que hay ahora, ¿no? A esta anomalía, a esta mejora que ha habido en los últimos años en cuanto a la creación artística. No sé de los que tuvimos aquí quién dijo que teníamos una línea temporal de 100 años que iba de abajo para arriba y sin variar. Además, te digo que aí, desde hace 100 años podemos falar de cine asturiano. Lógicamente, a lo largo de esos 100 años, incomparable lo logrado en los últimos 20 años, puede sumar, o sea, un al año de los últimos 15 años y casi la suma completa de todo lo que se ha hecho. O sea que no, en ese sentido no hay elemento de comparación. Nada más que falamos de que conceptualmente sí podemos falar en pureza de un cine asturiano y de unos productores que al fin y al cabo son los que sustancian la idea de un cine asturiano. Después ese cine asturiano meteremos más adjetivaciones, si van asturianos, si non va, si me fala de aquí pero me cuentan la historia de Shakespeare, o sea, ya entraríamos en otro tipo de calificaciones. Acabas de mencionar un tópico conceptual que no está de más que nos detengamos 3 minutos ahí. Inevitablemente, siempre que analizamos lo que pasa en el resto de la península, caemos en la tayuela perfecta. ¿Quién es la tayuela perfecta? Galicia, Euskadi, Cataluña. Nosotros con nuestro 1 millón de habitantes comparamos con los 7 millones de Cataluña, con los casi 3 de Galicia, con los casi 2,5 de Euskadi, con los elementos que cada uno de ellos contiene de trayectorias, tradiciones, elementos cotizantes más allá de lo público, etcétera, etcétera. Es que hacemos lo más sencillo, que es tratar de ver qué se fai de bueno en sitios que sean homologables o comparables inmediatamente a nosotros. Es decir, yo no me ayorearía en exceso viendo lo que faen en Galicia, porque a día de hoy es imposible que yo con 1.000 millones de habitantes, la nuestra TPA con los nuestros 25, 26 millones de euros, nos comparemos con lo que sacan en Galicia, lo que sacan en Euskadi o lo que sacan en Cataluña. Y es tontería, y una pérdida de tiempo, que nos podemos dedicar horas a compararlo, pero al final yo no sé si es operativo. Préstame infinitamente más, insisto, mira que es el fai en Aragón, son 200.000 habitantes más que Asturias. Con esos 200.000 habitantes más que Asturias, tienen una televisión con el doble de presupuesto que tiene la asturiana, no proporciona a los habitantes, que ellos permite llegar a niveles de producción que aquí de momento, con lo que hay, resulten de ciencia ficción. ¿Dónde tenemos una de las mayores productores de efectos especiales en el Estado? En Aragón, en Huesca. Tenemos ahí una de las empresas que se dedica a hacer efectos especiales para Xuego de Tronos y para lo que cuadrara en el momento que se necesitaba. ¿Por qué? Invirtióse en talento 200.000 habitantes más. No es equiparable, o sea, es perfectamente equiparable lo que podríamos tener aquí, lo que se falla allí. Analicemos durante 3 segundos qué se falla de bueno allí, sencillamente para repetirlo. Si es que aquí estamos tan avezados muchas veces a mirar a lo grandón que perdemos la perspectiva. Y decir, ¿de qué nos vale saber que la televisión catalana tiene 20 veces el presupuesto que tiene la asturiana? Y que por lo tanto pueden hacer unas cosas que aquí es impensable. Pero debemos tener un problema de comunicación tuyo serio, porque cada uno está entendiendo lo contrario de lo que dice el otro. Sí, porque yo no he puesto ese ejemplo así. Quizá habría que hablar de producción para consumo interno, que yo creo ahí entender un poco a Marcos, y producción para consumo externo. Quiero decir, aquí tenemos un medio de difusión importantísimo, que es la mayor empresa audiovisual asturiana, que es la TPA, pero que da de sí lo que da de sí, porque tiene los espectadores que puede tener, aunque los tenga todos, y tiene el dinero que puede tener, aunque también podría apostar por hacer producciones exportables, como hacen otras comunidades autónomas que financian películas de ficción. Ponías el ejemplo de Aragón. A mí se me estaba viniendo a la cabeza cuando hablabas, Adolfo, de Irlanda. Irlanda en un momento determinado llegó a ser una potencia
en juegos audiovisuales, en temas informáticos, desde allí para el mundo. Quiero decir, hay que empezar a pensar que se puede producir en Asturias, crear una industria audiovisual no solo para consumo interno, que también, por supuesto, para alimentar el bicho. Y el ejemplo lo tenéis, Jaime, cuando decía eso, o Remind mismo, que es una película que se puede ver, o una, por cierto, en la que participo yo, es un documental que, por cierto, yo creo que se estrenó en el Festival de Cine de Gijón, que es el documental que hizo José Antonio Quirós sobre El amigo de todos, y no ha vuelto a aparecer por ningún sitio, sobre aquel nazi holandés que estuvo afincado en Oviedo durante muchos años. Insisto, ¿se puede producir desde Asturias para el mundo? ¿Qué falta? Una implicación mayor de los empresarios, de la sociedad civil, de la televisión pública del Principado. Me falta básicamente que los responsables públicos sepan un poquito de esto y tengan un poquito de motivación en hacer esto. Solamente, no sé, son dos elementos que no son muy ambiciosos, pero que no contamos con. No hay nadie en el gobierno del Principado de Asturias que sea capaz de distinguir de qué es algo tan básico como la diferencia entre un director de producción y un productor ejecutivo. Simplemente, ¿no? No encontramos a nadie. Acaban de salir publicadas unas ayudas en las que se definen de 6 maneras distintas el mismo objetivo de las ayudas, porque las personas que los han escrito no entienden la diferencia entre desarrollo de producción y escritura de guión. Creen que es lo mismo. Y a pesar de intentar explicarlo, y esto es una clave, claro, si la gente que está haciendo las políticas públicas no sabe nada de esto, pues es muy difícil que consigamos avanzar, ni siquiera tienen interés en aprender, también es complicado, ¿no? Y por supuesto que se pueden plantear productos. Asturias tiene, yo esto no tengo ninguna duda con el paso que hemos hecho con nuestros trabajos, hay muchísimo interés por nuestra, bueno, somos, de alguna manera hemos construido un mito externo que nos permite generar empatía fuera de aquí, pero es verdad que tenemos una historia, una diversidad, que tienen interés, mucho interés fuera de aquí, ¿no? Y el cine es esto, de lo local a lo global, bueno, el cine y las artes, ¿no? En general, ¿no? Al final es fijarnos en lo que tenemos cerca para darle la magnitud de que sea un sujeto universal, ¿no? Y creo que sí, que Asturias tiene esa capacidad y las historias que podemos contar de llegar a cualquier lugar del mundo, pero la barrera es esta, ¿no? Sin conocimiento no se pueden mejorar las cosas, claro. Y yo creo también que esas propias barreras que nos autoponemos, ¿no? De que nuestras historias no pueden resultar interesantes fuera de Asturias, ¿no? Y también consecuencia de una falta de filmografía, claro, de ese papel del cine, del audiovisual como generador de identidad, de autoconocimiento. Entonces, bueno, y un poco la pesadilla que se muerde la cola también, ¿no? Bueno, yo añadiría que algo que es muy necesario es una televisión con vocación de algo, de lo que sea, pero con vocación de algo, porque no la tiene. Creo que es una televisión que se construyó para no molestar a nadie, y claro, cuando se hace algo para no molestar a nadie, pues haces nada, porque en realidad es una cosa, ¿no? Tiene unos informativos que son correctos, pero luego no tiene lo que decía el otro día, no tiene un programa de sátira, que me parece fundamental, poder reírse de uno mismo, no tiene un debate político, entonces es una televisión tremendamente cobarde, y mi experiencia con ellos es que es una televisión verdaderamente cobarde a la hora de enfrentar los temas, donde hay una serie de tabús, donde hay, por ejemplo, esto que decimos de Fernández Villa, pues por favor, no vamos a hablar de Fernández Villa, no, este señor no existe. Hablábamos antes a micrófono cerrado sobre la posibilidad de hacer una comedia sobre Fernández Villa. Yo creo que saldría una comedia, no porque yo creo que alguien se lo plantease, sino porque una serie documental de una o 2 temporadas, ¿verdad? Que empezara con José Ángel Fernández Villa siendo niño, introduciéndose ya sabe Dios dónde, pero en fin, creo que de los años 70 hasta hoy, que podemos narrar, digamos, el auge y caída de la minería en Asturias a través de una serie de personajes, vamos, digo, esplendorosos, una riqueza digna de Molière. Pero sí, sería estupendo hacer una serie de estas características, una serie de redención, o sea, trabajos de redención. Y eso, y es muy importante una televisión que sea valiente, aunque se equivoque, aunque reciba críticas y tal, no una televisión que quiera que ningún alcalde se mosquee, porque esto realmente no genera un discurso, no genera una polémica, no genera absolutamente nada. Entonces, me parece fundamental el planteamiento ideológico, no ideológico, ¿no? Porque realmente hoy en día la ideología es casi como la religión, el opio del pueblo, ¿no?
pero sí un debate de base, de construcción de cuáles son los temas que hay que tratar, cuáles son los temas calientes, cuáles son los temas que nos harían prosperar como tal, y cuáles son los autores que pueden llevarlo a cabo, porque hay vetos, los hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esta televisión que salga, que se atreva a equivocarse, es fundamental. Yo estoy absolutamente de acuerdo como espectador, y en el caso de la parte que me toca dentro del Consello, yo la mi línea, la mi apuesta va en esa clave, ¿no? Como creador me prestaba mucho lo que decís de Villa, tocóme en el 2003 publiqué País, una obra de teatro, donde aparecía el señor Villa ya de aquella, en una escena yo creo que memorable, de lo más prestoso que tengo escrito, haciéndose una paja encima de una escombrera. A partir de ese momento, perdón por la imagen, ya se generó por parte de los sindicatos correspondientes una ofensiva a la contra la obra que después sustancióse cuando se estrenó la mesma a través de la compañía profesional Casona, con persecución de la mesma durante 3-4 temporadas que pudimos mantenerla en pie, con el silencio total y cómplice de los medios de aquel momento, y por desgracia de muchos y muchos compañeros y compañeras creadores del momento. Es decir, también eso nos da otra clave y otro dato, como estamos todos, pluralizo y generalizo, posiblemente no aludo a nadie en concreto, pero buena parte de nuestros conciudadanos están con la mano así puesta como en los viñetes de Forges, ¿no? Con el que hay de lo mío, y mejor no metese en esos andurriales, no vayamos a salir tosquilados por la parte que nos toque, ¿no? Echo de menos como espectador, en este caso como parte de ese Consello, esos programas, hablamos de TPA, o de RPA, esos programas de sátira duros que de alguna manera te obligan a repensarte, a vete, etcétera, etcétera, por supuesto. Comparto completamente también con Marcos, entendémonos más de lo que piensas, el que no hay nadie al otro lado que nos atienda adecuadamente, que sepa de qué estamos falando. Decíalo de manera bastante ilustrativa, creo que era Carlos Navarro el año pasado en una entrevista, donde decía que para explicar lo básico, dedícome a esto, tenía que negociarlo primero con un auxiliar administrativo que se ponía muy contrariado porque no entendía muy bien de qué iba la milonga. Ese problema que estamos viviendo y sufriendo, otros compañeros, y vuelvo otra vez a ver un poco lo que pasa pela redolada, ¿no? Otros compañeros, en este caso los del sector teatral, fueron después de mucha lucha consiguiendo que el que esté al frente de esas redes que ellos afectan, etcétera, etcétera, por lo menos sea gente que entiende. Falo de esos compañeros. En este caso no, de momento no está, y no sé si lo tendremos que esperar, si no llegando un paso más y seguir con esa lucha, donde yo falta interlocutor. Hay una cosa ahí que estaba diciendo antes Pablo y que ahora estaba contando Adolfo, y yo te explicaba antes, que no lo he contado, no lo he escrito, que es el tema de las inercias, ¿no? Que a mí me preocupan especialmente, ¿no? Las inercias malas que veo. Por ejemplo, una muy baja calidad democrática. Esto es una cosa que yo lo digo con rotundidad y me entristece muchísimo. En las convocatorias públicas, en la reacción de... Sí, no, nos falta. No sé por qué. Esto es una cosa que soy incapaz de entender, pero yo qué sé, algo tan básico como que cuando se aprueba una convocatoria pública de ayudas se conozcan las calificaciones de los proyectos, ¿no? Pero ya no por tener la capacidad de que los beneficiarios o los no beneficiarios sean críticos con la resolución de las ayudas, sino por generar una didáctica, ¿no? Incluso para la gente nueva que está empezando y que vea en dónde falla su proyecto y poder corregirlo para el año siguiente. No somos capaces de que esto se produzca, que es una anomalía nacional otra vez, ¿no? Y simplemente colocar los puntos que tiene el proyecto, ¿no? No sé, ahí no hay diálogo, no conseguimos con la asociación, nos cuesta horrores, siendo nosotros los que somos 60 asociados, que tenemos conocimientos del audiovisual y del cine, que estamos dispuestos a proponer, y no acabamos, no le interesa escuchar a la gente que están generando unas convocatorias de espaldas al sector. Es inaudito, ¿no? A mí esto me parece. Y luego también, fruto de esa precarización, que lo contaba antes Pablo,
hay unas inercias que nos afectan a nosotros, en nuestro propio comportamiento, que a mí me preocupan y me entristecen mucho también, que es la falta de compartir, ¿no? Al final, como se ha generado un sistema basado en la precarización, en el sálvese quien pueda, en el tira que libras, no hay unos mecanismos de compartir nuestros trabajos entre nosotros, ¿no? Esto está cambiando, afortunadamente, y ahí nosotros nos empeñamos con el tema laboratorio, era uno de los objetivos que teníamos. Yo, Pablo, sabe que yo soy muy pesado, allí lo estoy insistiendo siempre, ¿no? Porque a veces escucho esto de que muchas de nuestras películas parecen inacabadas, ¿no? Y yo comparto eso a veces, con parte de este cine asturiano que tenemos. Y creo que tiene que ver con esto, porque lo compartimos con otros compañeros de otras cinematografías a nivel nacional y desconfiamos todavía unos de otros, no compartimos los guiones, no compartimos el proceso de montaje, no compartimos ni siquiera las ideas por miedo a que te la copie. Y esto hay que cambiarlo, ¿no? Esto es determinante para construir, pues se trata de procesos artísticos colectivos en el que el crecimiento es colectivo, no es individual, ¿no? Lo que me pasa a mí bueno es para Pablo, bueno también, y para Jaime, porque al final está impulsando el sector, ¿no? Y dejarnos de estas inercias creo que hay que transformarlas y que están impidiendo muchas cosas, sí. Antes Marcos lo decía, los avances tecnológicos han abaratado los costes de producción por una parte. Gracias a eso yo creo que hay bastante más gente haciendo cosas. Esa palabra que me gusta muy poco, cuando algo se populariza, se ha democratizado, o sea, todo el mundo puede hacerlo ahora. Yo creo que eso es cierto. Yo he trabajado 40 años en el medio audiovisual, la mayor parte de ellos en Asturias. Por eso me ha sorprendido una cosa que dijo antes Pablo, que no encontraba un montador. Sí. Yo creo que yo conozco unos cuantos, y por otro lado, tampoco sé que alguno de ellos es bueno, a lo mejor estaba ocupado, pero en Asturias, sorprendentemente, no hay dinero, no hay productores. Cuando me refiero a productores, gente que ponga la pasta, ya sea pública o privada, pero al menos tenemos 2 escuelas técnicas que yo recuerdo en este momento, una en Oviedo y otra en Langreo, que están dedicándose a educar y a formar a gente, ¿no? Sí, además, eso ya es otra evidencia, ¿no?, de la desconexión que tenemos en el sector. ¿Cómo puede ser que haya un festival de cine internacional, una televisión pública y un centro de formación de técnicos, de realizadores, de productores, y que no nos conozcamos, que no haya espacios comunes donde nos podamos cruzar o trabajos donde nos conozcamos y no sucede? Hace, por cierto, un par de días, la directora del CISLAN de Langreo me dijo que no encontraba profesores para una lista de reserva. Digo, pues os queréis apuntar. ¿Cuántos apuntamos? Sí. Creo que hay que tener el CAP, o como se llame ahora, ¿no? Sí. Bueno, eso era claro. Sí. No sé, vamos, lo decía en el sentido de que me sorprende, ¿no? Que parece que hay mucha gente que está saliendo todos los años y que esa gente no presione hacia arriba, promoviendo de alguna manera o exigiendo la existencia de esa industria. Ya vamos a pasar del término arte. El otro día Miguel Ángel de Blas me corregía cuando yo dije que Marcos era un romántico, y él me corregía, añadía, me dijo, yo creo que eres un héroe, ¿no? En la tumba, sí, claro. Sí, lo del montador es una cosa que yo estoy hablando mucho, pero bueno, es una mala costumbre que tengo. Pero es una cosa que sí tiene razón Pablo, y es un dolor, pero tiene que ver con más cosas. Y que no, bueno, es que el oficio de montaje, por ejemplo, es un oficio que está basado no es lo mismo un montador de televisión que un montador de cine, ¿no? Son profesiones absolutamente distintas. Uno está más dentro del conocimiento técnico y saber cómo funcionan los softwares, y la experiencia de montaje de televisión es muy diferente, ¿no?, que el proceso de reflexión que lleva un montaje de una película, que pueden estar, yo por lo menos he hecho 6 meses montando una película. Casi estás más en lo intelectual y en lo artístico que en lo técnico, ¿no? De hecho, hay días enteros, muchos días seguidos, que no tocamos el timeline, que no entramos en el ordenador, que discutimos sobre una pared con fichas, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y es verdad que no solo le pasa a Pablo, sino a la mayor parte de nosotros. No hay montadores. También esto tiene que ver, ahí la tele tiene responsabilidad por las productoras dependientes e independientes de la tele. Al estar mucha parte en productoras dependientes de TPA, pues no se está generando la contratación de esos empleados, que son los montadores de la tele los que ejercen de montadores de cine. Y entonces, bueno, no se está creando esa profesión, ¿no? Así, pero sí. También igual, cuando yo y mucha gente del sector enterámonos a toro pasado de que hubo una producción de Netflix, de Movistar, grabando una serie en Asturias o una película, ¿no? O ahí mismo, y ahí compartió Pablo Teixón, el escritor, una noticia de, no sé, El Comercio, la Hora Nueva,
una película de Movistar en reacción al 11M y Asturias, con el tema de Trasorras y demás. Una serie. Una serie, ¿no? Yo enteréme por la noticia del periódico. Y igual no hubiera tenido ninguna oportunidad de trabajar ahí, pero que esas producciones que vienen de fuera, que cuenten con equipo asturiano, y una manera de que la gente que estamos aquí pues podamos tener un trabajo y a la par poder dedicar tiempo a hacer películas. Todo esto evidencia la falta, porque también, y ahí comparto lo que decía Gona en esa entrevista que vos comentaba de ese titular del cine asturiano y un camelo. Decía él que entendía, creo que ya era el subtítulo, que no había proyecto audiovisual en Asturias. Esto decía lo que hay 5 años, 6 años. Entiendo que sigue siendo compartible esa opinión, ¿no? Esa aseveración. ¿Cómo es posible que tengamos escuelas que están formando, que están sacando a xente a la calle que tendrá que trabajar en algún sitio? Hoy todavía tienes la opción limitada de los medios públicos, pero antes del 2005, que ya había un elemento formativo, ¿dónde iba esa gente? ¿Y dónde sigue yendo la mayor parte de ello? A buscarse la vida. Aquí no la tienes, hay overbooking. De la misma manera que tenemos una sala, siempre me meto con la pata teatrera, porque es otra pata fundamental a mi existencia, y que para cosas, enséñanos, dependemos también de ello. Tenemos una Escuela Superior de Arte Dramático que saca fargataes y fargataes de nuevas promociones, que en algún sitio tendrán que trabajar. En este momento ya tenemos el riesgo de tener más compañías profesionales que espectadores. En fin, valga la tontería, pero es tontería equiparable a cualquier otra vinculada a lo que nos ocupa y preocupa. Por lo tanto, estamos viendo que no se creó un sector con todo lo que conlleva el término audiovisual en Asturias firme, que pudiera ir acogiendo a aquellos que se fueron formando. Tú sigues sacando gente en formación y sigues teniendo pues unos bolses de asturianos especializados en montajes, entre otras 1000 ocupaciones, en Cataluña, en Madrid, en fin, no descubro nada que no sepamos y que no temamos también, ¿no? Jaime. Bueno, sí, yo creo que el paradigma de la desconexión y el edificio de la laboral, ¿no? Pues tenemos la televisión en un extremo, luego una escuela de teatro, luego un magnífico teatro, luego un espacio de arte moderno, ¿no? Contemporáneo, y están completamente desconectados, ¿no? Y están en el mismo edificio, es que es alucinante. Se hace ¿cómo se llama aquello? Estudio 2, ¿no? O sea, grabar obras de teatro, pues que no cuesta nada, pones 3 cámaras y grabas una obra de teatro y rellenas unos minutos de televisión con muchísima dignidad. Bueno, bien, se puede hacer programas sobre... Se pueden utilizar los hangares del Centro de Arte de Laboral, ese teatro, en fin. Entonces ya si está desconectado un edificio, que los propios recursos de un edificio, pues entonces eso ya es muy explícito, ¿no? De esa desconexión. También es verdad que el cine asturiano pues no está sindicado, no está asociado. Ahora empezamos a darnos cuenta de la importancia de pasar por encima de nuestros egos y unirnos como colectivo, porque es que realmente debemos pasar este tren de la superproducción, porque está produciendo más que nunca en la historia, y cada año exponencialmente más, porque se producen series, se producen todo tipo de formatos audiovisuales. Todas las cadenas están ansiosas de nuevos contenidos, y nosotros que tenemos el paisaje, tenemos el conocimiento, tenemos las historias, tenemos la antigüedad histórica para contar un montón de cosas, pues vemos que se nos pasa a nosotros ya, que tenemos 50 y pico, se nos pasa, y para los que vienen detrás, yo tengo un guaje que estudió sonido en el CISLAN, y pues el hombre está, bueno, pues gana la vida como puede, pero desde luego no con el sonido. Y como tantos, yo di clases de formación profesional de audiovisual durante muchos años en Cidicia y en Noreña, en una escuela que había privada de Noreña, y algunos de esos chavales, algunos están trabajando, pero la mayoría pues unos están haciendo cerveza, otros se fueron a vivir a Mallorca, y otros sí, están trabajando en Madrid y en Barcelona en audiovisual, pero realmente es muy difícil retenerlos en estas condiciones, ¿no? Y ahí está, claro, la falta de proyecto. Y luego otra cosa en la que incidimos, o estamos intentando de incidir en la asociación, es la necesidad de incorporar el lenguaje audiovisual a la educación básica. Hoy en día estamos hablando de que el lenguaje audiovisual es la herramienta
fundamental de comunicación entre la humanidad y, sin embargo, pues este aprendizaje no está en la escuela, ¿no? No está en la escuela, o si está, que está en los currículos, pues está pues el profesor de matemáticas o uno de historia que es que le gusta mucho Kubrick, entonces da la clase de tal, o sea, no está cubierta por profesionales, entonces no se imparte correctamente. Es más, se imparten incorrectamente, lo cual es un problema. Es como si los niños aprendieran a escribir con faltas de ortografía, ¿no? El lenguaje de tiene unas reglas, hay que conocerlas para poder respetarlas. Es verdad que la curva de aprendizaje es muy rápido, la gente con el Instagram, con los Reels y tal, está aprendiendo muy rápido. Sí, la gente está aprendiendo muy rápido a utilizar el lenguaje visual, la gente que no tiene experiencia, pero bueno, también hay errores muy graves y tal, y también da pues a una mala información, una desinformación, un exceso de información o lo que sea. Y un poco volviendo a esto, es verdad que no porque la calidad está en la persona que la hace, no en el entorno. Es decir, una persona que es capaz de contar una historia, da igual el entorno. Entonces, aunque el entorno sea muy desfavorable, ese talento tiene que estar ahí, y está. Lo que pasa es que entre este aspecto individualista, que también es muy asturiano, mi casa lo primero, y después el pueblo, pero primero mi casa. Como el Castillo, por mucho que nos hayamos arrojado al colectivismo en los últimos años, los asturianos yo creo que somos de mi Castillo, ¿no? Una sociedad de individuos, de familias, de grupos pequeños, y de hecho creo que la historia de Asturias se cuenta en pequeños núcleos mini burgueses, ¿no? Pero entonces son estos factores. Entonces como esto va a saltar todo por los aires, porque está todo a punto de saltar por los aires, las nuevas tecnologías, la nueva economía, la inteligencia artificial, todo esto va a hacer que cuando entremos en la cuarta revolución industrial y los realizadores asturianos ni siquiera tengamos que estar en Asturias para contar cine asturiano, ¿no? Podemos viajar o estar en otros sitios, conectar con otros creadores, conectar con creadores californianos, australianos o suecos para hablar de nuestras historias sin ningún tipo de barrera, que es en lo que está ya pues mi chaval de 25 años, ¿no? Que le gusta hacer música, hacer rap y pues hace música con gente que ni siquiera sabe qué cara tiene y la hacen a través del mundo del metaverso o de como quieran llamar, pero mi hija que tiene 15 años vende sus dibujos a personas que no conoce, que las conoce a través de un juego que se llama Roblox, ¿no? Que es un metaverso también infinito en el que hay niños y niñas de todo el mundo. Entonces, pues un día alguien le vio sus dibujos y dijo, hazme una representación humana de mi emoticono, de mi robotito, ¿no? O sea, yo tengo este avatar, tengo esta forma, ¿no? Que me diseñé con 4 píxeles y yo quisiera que tú hagas una interpretación humana de mi avatar, ¿no? Y ya le hicieron 3, 4, 5 encargos, gente que no sabe ni de dónde son, y le llega el dinero y tal. Entonces estamos entrando en este mundo nuevo, en el que nosotros nos vamos a quedar atrás completamente, en el que va a haber esta evolución y bueno, yo creo que yo en el fondo soy un optimista, ¿no? Y quiero creer que refundaremos desde cero, ¿no? Y ahí todos los lenguajes audiovisuales, estamos en una sociedad de la información, no lo olvidemos, es la sociedad de la información. Y ahí pues hay un mundo que está a punto de surgir que es verdaderamente inmenso, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar atrás, confiamos en Pablo, que es el más joven, te toca coger la bandera. Una última pregunta para dar paso a preguntas si las hubiera. Hablábamos antes de teatro, salió el tema teatral en varias ocasiones. Yo siempre me he preguntado, teniendo una escuela de teatro, como tenemos en la Laboral, al lado de la TPA, ¿por qué la TPA no hacía una serie de producciones como aquellas que cuando éramos críos veíamos todos en televisión española que se llamaban Estudio 1, ¿no? Yo siempre me lo he preguntado porque además no tendría que ser excesivamente caro. Lo cual me lleva a preguntaros a los 4, y esa es mi última pregunta. ¿En qué medida tenéis una cierta responsabilidad para poner en valor, no me gusta la expresión, la cultura asturiana de tal manera que se conozca, se reconozca y contribuya a que los asturianos nos podamos querer un poquito más viendo lo que somos en ese espejo que es la televisión y que nos reconocemos en él todos cuando las cosas nos gustan, ¿no?
por esa diferencia de edad, lo de Estudio 1 era, entiendo que lleva una grabación de obras de teatro. Sí, dijimos a los grandes actores españoles de los años 60 y 70. Era en blanco y negro, ¿no? Era en blanco y negro, sí, sí. Pero era blanco y negro porque no había televisión en color. No me tocó, pero bueno, comparto, sin duda ese sería un buen programa. La responsabilidad, y yo creo que yo personalmente y una responsabilidad conmigo mismo ya. Los temas, las cuestiones que a mí me preocupen, que me motiven, que me resulten inspiradores, suelen estar vinculadas, creo, al 100% siempre con la identidad, con la historia, con la memoria del territorio donde vivo, que é Asturias, ¿no? Entonces la responsabilidad ya é propia al hecho de hacerles obras que yo realmente quiero hacer, ¿no? Y es motivante, además de eso, que pueda servir para que los demás, otras personas, pues puedan reafirmar su pertenencia a un territorio, una cultura, o reafirmarla o conocerla, que quizá a veces un trabajo pendiente en Asturias, ¿no? Conocernos a nosotros y a nosotros mismos en muchas ocasiones. Yo hablaba en general, no me refería exclusivamente a esas producciones para consumo interno, sino producciones que puedan ser de consumo interno, externo, global, lo que alguien mencionó antes desde lo local para lo global, ¿no? Y vosotros hacéis cosas que se ven fuera, claro. Sí, pero bueno, yo estoy con Pablo ahí, a mí me pasa un poco igual. Partes de una responsabilidad tuya. Para mí el tema de la honestidad es clave, ¿no? Trabajar con honestidad con las cosas que trato, ¿no? Eso es muy importante. Pero también reforzar la autoestima y mejorar la autoestima, entiendo que no significa ser autocomplaciente, ¿no? Sino que a veces hay que mirar a las zonas oscuras. Tenemos un lado oscuro todos, ¿no? Y hay muchas cosas que si no somos conscientes y no aprendemos, tampoco vamos a avanzar, ¿no? Y al final no cae en la idealización ni en la mitificación de nosotros mismos, porque eso no creo que sea un ejercicio de reforzar la autoestima, sino de reforzar el comportamiento que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que debemos revisar sin someternos a la autoflagelación constante, ¿no? No creo que forme parte de esto, ¿no? Sino, bueno, creo que cualquier película tiene sus grises, sus blancos y sus negros, y esto no debemos olvidarlo, ¿no? No caer en la celebración constante de lo que somos, sino ser críticos también, porque bueno, creo que es la manera de aprender. Son características como muy estudiadas ya de lo que es este pueblo, si que se puede decir así, ¿no? Pasamos del grandonismo consustancial al miserabilismo, sin que haya elementos intermedios, o todo o nada. Yo quisiera a estas alturas de la mi existencia, habiendo llevado los hostias de turno que cada uno llevará, la mochilina correspondiente, en fin, bueno, quiero ser lo más positivo, y positivo en el caso de Asturias no necesariamente significa ser optimista, ¿eh? Voy a ponerme en esa clave positiva, en el sentido de que efectivamente tenemos todas las potencialidades para tener un sector audiovisual, para tener un cine, bueno, serio, digno. No quiere decir que en este momento no haya producciones dignísimas, pero son producciones dignísimas, no falamos de ese concepto de cine asturiano o audiovisual asturiano, ¿no? Tenemos unos medios públicos que la inversión en ellos tendría de ser la de mejora permanente en todos los sentidos. Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto nos disparamos a nosotros mismos, haciendo esas enmiendas a la totalidad de tenemos una televisión que es una mierda. Bueno, pues como si decimos que tenemos unos directores que son una mierda, unos escritores que son una mierda y unos periodistas que son una mierda. O sea, con eso no resolvemos nada, ¿eh? Es decir, tenemos ahí esa potencialidad que de momento lo que sí se puede decir, y yo creo que nadie lo puede poner en duda, y que con pocos perres, si lo ponemos en relación al resto de televisiones autonómicas, el bauto con la audiencia mantiene. Es decir, están unos porcentajes razonables y de alguna manera la xente siéntese reflejado en la mayor parte de lo que aparece ahí. Televisión cobardona, como absolutamente amellorable, insisto, para que metamos las guindillas que sean necesarias para que entren en otro territorio. De la misma manera que hablamos de la TPA, inevitable, de la RTPA, inevitable, deja de ser el motor
básico deste sector en Asturias, ya falaríamos de todo lo demás. Y al final, de momento, siempre llegamos al mismo sitio, a las mismas puertas, que son los del Calatrava, la parte que nos ocupa. Realmente tenemos unos políticos y no puedo hacer distinciones. A lo largo de los años ya me tocó bregar con distintas sensibilidades, ideologías, etcétera, etcétera, y para determinados temas, y estoy por desgracia de ellos, no hay que digas, meca, hoy hay un discurso que hay 20 años no existía. No. Digamos que por la fuerza de los fechos acaban tragando determinadas cosas, pero siempre por esa fuerza de los fechos. Es decir, aparte de tener que crear, obligante a tener que defender lo que crees, que ya hay el colmo de los colmos. Por lo tanto, tenemos productores, unos grandes, otros pequeños, la mayor parte de ellos trabajan con dignidad, trabajan con talento. Tenemos esas vertientes creativas. Antes hablábamos por dar datos y compartir. Ya tuvimos un mini estudio 1 en la TPA en su momento. Y fue una mala experiencia. Una mala experiencia que, vuelvo a ser positivo, pudo ser buena. Por lo que fuere, vamos a entrar aquí ahora, mala producción, mal diseño, etcétera, etcétera, y al final el mosqueo de los creadores. Acuérdome, pues no sé, Masi Rodríguez, por ejemplo, metió allí la versión teatral de Carne de Gallina, y la versión teatral de Carne de Gallina, pasada a Bela Turmis de la tele, quedaba masacrada. ¿Podría quedar bien? Seguro que sí, porque hasta los peores episodios de los 60, cuestiones técnicas, del Estudio 1 superaban lo que pudiera esta plasmación de los años 2000, ¿no? Por lo tanto, tenemos lo absolutamente todo para que... O sea, yo creo que todos en el fondo tenemos esa sensación de que estamos cerca de algo, aunque parece que tarda la de Dios en llegar ese algo de lo que parece que estamos cerca, ¿no? Pero bueno, quiero hacer esa apuesta en positivo por esa coordinación y el tirar juntos por algo que creo que al final nos beneficia a todos. Decía Saramago, yo estoy bastante de acuerdo con él, que los optimistas no suelen hacer absolutamente nada. Para ellos siempre está todo bien. Los que cambian el mundo son los pesimistas, los que lo ven mal y lo quieren cambiar. Jaime, para empezar. Bueno, yo soy periodista de oficio. Los periodistas se supone que vamos tras la verdad. Pero el mundo del periodismo, de los medios de comunicación de masas, están tan enmierdados que es realmente difícil llegar a la verdad a través de la comunicación convencional o del periodismo convencional. Pero bueno, en mí también vive un artista, ¿no? Yo siempre me gusta dibujar, contar historias, que al final es lo que nos encandila, ¿no? Que es contar algo, contar una historia, o sea, contar algo con principio, nudo y desenlace. Entonces yo creo que la responsabilidad de los creadores audiovisuales, sean asturianos o búlgaros, es muy importante, porque en este mundo de información, desinformación o de tantísima información acumulada donde es tan difícil diferenciar la verdad de la mentira, el arte salta como una chispa para contar algunas verdades, para iluminar partes oscuras del alma o de la cruda realidad. Y yo creo que la manera más directa hoy en día de transmitir verdades grandes o pequeñas es a través del arte. Y yo creo que una de las cosas buenas que tiene que va a traer la inteligencia artificial es que, por miedo a ser sustituido, el artista vuelva a su verdadera esencia, o una de sus esencias, que es molestar al poder. Entonces, bueno, si nos va a sustituir una máquina, la máquina nunca va a intentar, de momento, va a intentar sustituir al poder, ¿no? O criticar, o molestar, ¿no? El poder que por cierto se está pudriendo ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, sí, la responsabilidad es mucha. La mía personal, como periodista, como asturiano, pues claro, yo soy una persona muy contemplativa, ¿no? Vivo en una aldea y me quedo mirando para los fréjoles, como crecen, ¿no? Y pierdo horas infinitas tratando de buscar la esencia de mi cultura, ¿no? Que creo que es una cultura en peligro de extinción, y uno de los mantras que suelo utilizar yo es: me niego a documentar la extinción de mi cultura.
Entonces, bueno, no es una visión nostálgica ni complaciente, porque también me repele mucho. Creo que una visión bonita también se puede meter mucha bilis y mucha verdad, pero bueno, lo que trato es de buscar la esencia de lo que soy yo, de mi cultura, ¿no? y de tratar de que mi cultura no se extinga, sencillamente. Un apuntín, en este caso afalagando a Jaime. El otro día no pude venir, pasé pena porque realmente la serie que hiciste sobre el horror para mí de las referencias que ya tengo para andar buscando el puñetero horror también para el prau que tengo. Soy literal, ¿no? Falando con unos responsables de inmobiliaria por temas personales de Avilés, comentaban los de la inmobiliaria, bueno, cotilleando un poco y tal, que a consecuencia, ya lo vinculaban además, de la emisión del horro en TPA, que aumentare, pero un porcentaje de la hostia de xente que estaba interesado en tirar de horro, la fuerza que tienen para que va con un productazo como ese, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno. Ayer venía uno en el periódico que había construido un chalet con un hórreo y se lamentaba muchísimo de que se lo obligasen a tirar. Yo creo que tenían que tirarlo porque era absolutamente ilegal. No tiene un pase, pero bueno, nos quedan escasamente 11 minutos para las preguntas. Si hay alguna, yo rogaría brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta. Abre el fuego, Ángel. Bueno, muchas gracias a los cinco por participar, a los 4 invitados fuera del instituto por participar en esta reunión. Yo quería empezar hablando acerca de la intervención de Marcos cuando comentaba la imposibilidad de encontrar interlocutores con conocimiento técnico de la materia sobre la que estaban tratando. Eso formó parte, a mí me pareció una intervención magnífica, antes lo comentaba con Pablo, la que hiciste en nombre de la asociación en la discusión sobre los presupuestos. Me pareció una intervención equilibradísima en tono y en contenido, y ese lamento por no tener interlocutores que desconocen la materia, aquella sobre las que les toca gestionar, que es algo que no es exclusivo vuestro, ¿no? En el ámbito de la cultura, gestionada generalmente por arquitectos, en la parte técnica, en la parte técnica, por arquitectos y por abogados, el paisaje es desolador. Pero bueno, ya el problema no es que no conozcan técnicamente vuestro oficio. El problema, y es que en cierta forma es lo que animó esta reunión, era que conozcan cuáles son sus posibilidades como instrumento de documentación, como instrumento de registro, como instrumento de análisis, de investigación también, y sobre todo de difusión, de conocimiento, de formación de conciencia, porque al final eso es en lo que redunda. Lo acabas de comentar ahora perfectamente, ¿no? La repercusión de una serie sobre el horreo. Y precisamente la idea de reunirnos aquí era hacer ver cómo, con distintas perspectivas, como la que representáis los tres complementarias, pero con iluminación, con foco diferente, tiene unos resultados extraordinarios. Y hacéis un trabajo que en estos momentos solamente estáis haciendo vosotros. La propia administración desconoce esas posibilidades. Nuestro instituto, yo creo que también es un acicate para que a lo mejor tome parte, entienda que el registro ya no solamente consiste en escribir libros muy sesudos o centones sobre archivos y demás, sino también en programar un registro de aquellas cosas que puedan resultar de interés acerca de nuestro patrimonio, y que la mejor forma hoy de registrarlo, y cada vez más barata precisamente en esa revolución a la que también hacía alusión en aquella intervención, está ya ahí a las puertas, ¿no? Ojalá todo eso redunde en beneficio, pero claro, es muy importante la acción pública, yo creo que es esencial. Y efectivamente, no tenemos por qué compararnos con nadie, vamos a hacerlo muy bien, vamos a compararnos con nosotros mismos. Somos 1 millón de personas, y ¿por qué a ese millón de personas hay que ofrecerles una programación tan poco atractiva? ¿No? Ya voy a hacer simplemente eso, tan poco atractiva, en el que a partir de las 7 de la tarde son señoras bailando en leotardos, o Creí que ibas a decir cutre. ¿Qué? Creí que ibas a decir cutre. No vaya a ser. Pero bueno,
¿por qué no nos comparamos con nosotros mismos? Tenemos 24 horas de emisión y 2 canales que, por cierto, yo sigo sin entender cuál es la razón técnica de esa red de emisión. No sé si hay algún motivo estratégico que exija el repetir la misma programación 1 hora después, ¿no? 24 horas. Que es que no podría dedicarse ese mismo espacio a otro tipo de contenidos. Hoy, enredando en casa, volví a encontrarme con un viejo número del Cambio 16, abril del año 83. La programación de la 1 y de la 2 parecían canales temáticos, de altísimo nivel, absolutamente elitista. Bueno, en cierta forma, la TPA hoy juega un papel parecido al de la televisión española. Los que ven la TPA ven lo que ellos ponen, no, son gente fiel a ese tipo de programas. ¿Por qué no se puede hacer otra cosa? ¿Por qué no se puede dar cabida precisamente a esa forma de hacer país con un poquitín más de dignidad? Parece a mí. Y ya está. Yo creo que es un problema de perros, ¿no? Que haya 2 canales y que tenemos esa posibilidad de tener 2 canales, que se repita la misma programación y que no hay perres para que haya 2 programaciones distintivas. Entonces, de momento, ya desde que nació, para no perder ese segundo canal, está haciéndose ese truco, que es el truco del almendruco. Bueno, hay gente que hasta lo hará por la mayoría más tarde a ver las cosas, ¿no? Pero... Así que se llena la razón. Sí, no más. Salvo las producciones cinematográficas que hay que sacar, porque si no hay que pagar por 2 supuesto, veces. tendrías que les pagar 2 veces. Eso... en relación a lo de las programaciones o no, que sean más atractivas, menos atractivas, por una parte vincularíamoslo de nueves a este tema. Después ya está el territorio del talento, donde me parece muchísimo, yo decir, como opinión respetola, por supuesto, como respetaríamos cualquiera otra que se posicionara al favor o a la contra de cómo llegue la programación, pero entiendo que entramos en un territorio tremendamente delicado. Detrás de ellos están los trabajadores correspondientes, están los responsables creativos correspondientes, que en unos casos estarás más de acuerdo con lo que fallan, en otros con menos, o después hay criterios de programación con los que de nueves estarás más de acuerdo o en desacuerdo, pero al final nunca olvidemos que hay profesionales, y esos profesionales, desde luego, al margen de los nuestros prestes, merecen las consideraciones correspondientes. Eso está no era así. Porque lo de Leotardo, que a ti podrá indignarte, a mi abuela, que en paz descanse, volvía a la choca lo que veía. Entonces, es decir, entramos en un territorio mucho más... En cualquier caso, perdona, se nota la falta de medios, se nota la falta de medios técnicos, claro. Se nota la falta de profesionales de escenografía, se nota iluminación, entre otras muchas cosas, porque un elevadísimo porcentaje de la producción de la TPA, un 90%, está subcontratado con productoras a las que se les pagan 2 duros por hacer lo que están haciendo, con trabajadores mal pagados. No digo que no sean buenos, pero cuando estás mal pagado, obviamente no estás motivado y las cosas salen que salen. Al final, todo se deduce que es falta de imaginación por parte de los dirigentes de ese medio de comunicación y falta de medios, indudablemente. A lo mejor con más dinero daría tiempo a sentarse y poner la máquina a caminar. Perdona, Marco. No, tranquilo. Sí, yo no creo... A ver, aquí siempre estamos con el debate de los recursos, con TPA, que obviamente es clave, es importantísimo esta generación de recursos. Pero hay mucho chigrismo, como en igual que en el gobierno del Principado, en la toma de responsabilidades. Hablo del Consejo de Administración, hablo de la dirección de la cadena. No, hablo de hablar sin valor científico, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya una televisión pública que tiene ahora 16 años, Adolfo, hace que tenemos antena, ¿no? Desde 2006. Desde 2006. Sí, 16, 17 años, ¿no? Que no haya hecho una encuesta general de servicio público, que no conozca los datos de audiencia, que no haga una evaluación constante de su producción, que no tenga una relación con el sector, que no haga nada científico, sino que sea el tira que libras constantemente, que no puedas plantearle determinadas cuestiones porque no hay ninguna posibilidad en nadie que sea capaz de analizarlas. No, es que estamos en 1990 en la gestión de la tele, ¿no? Entonces estamos como en el gobierno, yo lo veo muy parecido, no creo que haya... Es cierto que faltan recursos, se nota en la producción, la factura de producción normalmente se adolece, pero no hay un elemento, hay que actualizar esa toma de decisiones, hay que haber gente con capacitaciones, con experiencia y que esté en el siglo XXI tomando decisiones. Había 2 preguntas por ahí detrás. ¿A mí puedo? Sí. Nada es culpa lo que acaba de decir de su abuela, que para descanse, y afirmo lo que señalaba Ángel, de la pésima calidad de la programación de los fines de semana, pero de eso no voy a hablar, sino lo que quería, creo que lo mencionó usted, existió en Asturias hace unos 15 años una
Filmoteca de Asturias, creo que la llevaba un Bonifacio Lorenzo. Sí, Juan Bonifacio Lorenzo. Sí, pero era una cosa extraña. Había dos profesionales trabajando. Sí. Vimos, tanto en la Filarmónica como en la Filmoteca de la Pérez de Ayala, ciclos buenos de cine, programas, opúsculos bien hechos, recuperación de alguna película asturiana. Lo habrá hecho mal o muy mal, pero ¿por qué se cargó y no continuó? Era un montaje bastante extraño, en cualquier caso. Vamos a ver, esto merecería, si no el mes completo, por lo menos otra sesión completa solo para hablar de lo que se fixo con una persona que en este caso, bueno, pues conocimiento personal de Juan Bonifacio me merece absolutamente todos los respetos por un labor que durante muchos años fue de Lobo Solitario. Él ya en el 96, pero recordar, ya planteó de aquella el que se generare una filmoteca a imaxe deles que se estaban empezando a generar en el resto del Estado. ¿Y en qué consistía esa filmoteca de Asturias? Pues durante mucho tiempo en un paisano, Juan Bonifacio, un conocedor del cine asturiano como naide, tenía una vastísima conocimiento de lo que se fixo aquí a lo largo del siglo pasado. Recuperáronse películas, Mieres del Camín, por exemplo, entre outras. Recordamos, por exemplo, que buena parte de las producciones, por cierto, para que se enteraran del tema Alsa y Arcelor, y en fin, todas estas inversiones, buena parte de las películas que se facían en los años 10, 20, 30 del siglo pasado venían patrocinadas por las empresas del momento, el Gaitero, por ejemplo, o la Feria de Muestres. Sí, Feria de Muestres. Entonces, durante unos años, él tuvo el pie del cañón, consiguió después de muchos años tener un teléfono y un asistente administrativo, entre otros espacios estuvo aquí, en el propio Ridea, pero nunca tuvo una consideración administrativa, más allá del nombre a la puerta, que sustanciare ese improbullador. Lo cual quiere decir mucho de quien muchas veces tenemos enfrente. Juan Boni Lorenzo Benavente, que era como se apellida, por cierto, tenía un hermano, Gonzalo Builones, que era el crítico de cine del Comercio. Sí. Yo veía cine en el año 75-76, era un crío todavía, porque los Lorenzo Benavente, en el chalet que tenían en Somió, tenían en los bajos un pequeño cine con una veintena de butacas. Iban a recoger las películas a la antigua estación de Renfe de Gijón, hoy Museo del Ferrocarril, porque las traían de Madrid, las alquilaban y nos juntábamos allí varios periodistas, unos cuantos aprendices de periodistas, a ver películas como Pequeño Gran Hombre y esas cosas, los sábados a las 12 de la noche cuando salíamos de trabajar. Miguel Ángel, detrás usted. Casi se me fue la idea con los cambios. Bueno, lo que veo que se hizo aquí fue un diagnóstico de la situación. Bueno, pues está nada mal. Desde el punto de vista clínico, lo mejor es ver cómo está el difunto, si es que y se citaron paralelos o posibles referencias, como era el caso de Aragonés y tal. Y me preguntó que, pienso, una buena parte del diagnóstico lo que encubre en realidad es la idiosincrasia del paisano de Girona. Yo creo que hay una tendencia a la pluriautarquía, que significa que cada uno de nosotros gestiona todo lo que hay que gestionar, resuelve lo que hay que resolver y comprende todo lo que hay que comprender, dentro de esa atomización de las relaciones. Y a lo mejor es un elemento estructural, digamos, en el psiquismo compartido en esta región, que ese compartimiento no es más que distinguirte del que tienes al lado, básicamente, ¿no? 10.000 kilómetros cuadrados, decía Patterson al principio, 10.500 kilómetros cuadrados, pero 75 concejos. 78. ¿Qué? 78. Bueno, ainda máis, ¿no? Entonces, esa tendencia a la polipartición se hace presente en cualquier lugar. Y esa posición absolutamente atomizada está también presente en la administración. Por eso no existe interlocución, porque no hay estructuras vertebradas. Y en esa vertebración, además, un factor esencial es que los elementos que compongan esa arquitectura tengan que ser gente formada
e interesada, y que estén en el lugar porque creen que su misión en esta vida es cumplir objetivos específicos, no sencillamente estar pendientes del nivel administrativo, y sobre todo de si cambia el poder o no, porque a lo mejor pierdo el taburete. Entonces, claro, ahí hay un problema. Si lo comparamos con el caso de con otra región, bueno, los 300.000 habitantes de más que tiene Aragón Asturias no son poca cosa. Bueno, 300.000 habitantes es todo un capital social gijonés, pongamos por caso. O sea que, en términos pequeños, quien tiene 1.000 euros tiene bastante más que el que tiene solamente 700, ¿no? Las cosas son así. Quiero decir que a lo mejor los aragoneses, e incluso puede que los riojanos, desde luego los vascos, etc., son poblaciones que tienen un sentido del compromiso, no individual, consigo mismo y con su tío, sino un compromiso de esfuerzo colectivo. Y esa capacidad del esfuerzo colectivo es el gran capital que finalmente redunda en la creación de posibilidades de producción. Porque ¿cómo vamos a conseguir capitalizar recursos cuando cada uno está con la escopetina a ver dónde pega un tiro? Y luego encima quien arbitra todo eso no sabe qué partido está arbitrando y no sabe exactamente si es fútbol, balonmano o es la fiesta de los píramos. Cierra usted. Yo voy a decirlo muy brevemente, que a las ideas hay que ponerles zapatos para que caminen por la realidad. Y yo entiendo que ¿qué hacemos? ¿Sacamos los pañuelos para llorar por lo que no nos gusta? ¿Para criticar a los políticos? ¿O qué hago yo para cambiar la situación? Porque como no somos ninguno repe, todos somos únicos, en el puzzle que formamos todos en el lugar donde vivimos, si falta tu ficha o la mía, el puzzle no saldrá. Entonces, antes de criticar eso, ¿qué hago yo para cambiar la situación? Y con esto terminé. Muy buena reflexión para acabar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el compromiso de venir a decirnos lo que saben y lo que... Y usted, por ser tan fiel... Y a ver si conseguimos de Asturias... Yo no soy asturiana, pero quiero mucho a los asturianos. Y tengo mucho mérito, porque les quiero con lo que no me gusta. Porque como son como los hijos malcriados, tienen de todo, se han dejado perder la manzana peramingana y tienen que exportar. Aquí se dan naranjas y limones en la zona del Grau, y bueno, y tienen que... Y bueno, y como están, los indianos se mataron para llegar y se están cayendo las casas, solamente la de Llanes porque sacan dinero, porque lo enseñan. Hombre, por favor. El próximo ciclo se sube usted aquí a mi lado para darnos esperanzas. Y los quiero mucho. Por eso quiero, porque querer con lo que te gusta no tiene mérito. Y yo les quiero. Y quiero que me entierren aquí. Mi hermano en Guipúzcoa me decía, vente aquí, porque ¿qué haces tú con todos los hijos, tantos hijos y todos fuera? ¿Qué haces ahí sola? Porque quiero que me entierren donde el asturiano, que fue el amor de mi vida, y nunca, cuando se ha querido mucho a alguien, nunca se va del todo, tiene otro tipo, no tiene una presencia física, pero tiene una presencia, y yo quiero que me entierren aquí, en la tierra de mi marido. Pero digo que tengo mucho mérito porque querer lo que te gusta no tiene mérito. Y yo quiero a los asturianos que son como los hijos malcriados. Muchas gracias.